a dar este proceso de activación del ácido graso o de formación de esa molécula acílico. Dije hace rato que requiere de ATP, ¿correcto? ¿Qué cosa es el ATP? Adenosina trifosfato. Y eso es lo que estoy viendo acá. Adenosina con 3 grupos fosfatos. Ese es el ATP, ¿correcto? ¿Qué tengo acá? Mi ácido graso, que dije tiene su grupo carboxilo y el R, ¿no? Hidrocarbonato. Entonces, ¿qué está pasando? A través de esta CoA sintetasa está uniéndose este ácido graso a un grupo fosfato de ese ATP, conjuntamente con la adenosina. Toda esta parte se va a unir con el ácido graso, que es lo que estoy viendo acá. ¿Okay? Quiere decir que estos dos grupos fosfatos del ATP están yendo por acá como pirofosfato. ¿Bien? ¿Qué va a pasar luego? Que viene la coenzima A, como ya está unida a la adenosina, como ese grupo fosfato es como que está lista para recibir a la coenzima A, porque eso es lo que quiero lograr, que llegue finalmente a unirse coenzima A con el ácido graso. Entonces llega la coenzima A y lo que hace es unirse al carbono y desplazar toda esta parte, que vendría a ser un adenosina monofosfato. Eso es lo que se libera, ¿no? Adenosina con grupo fosfato es una adenosina monofosfato. Se ha liberado una adenosina monofosfato. Y ya tengo el ácido graso unido a la coenzima. Eso es lo que tengo acá. ¿Ven? Pero por otro lado, fíjense de que tengo el pirofosfato y ese pirofosfato también se hidroliza a dos grupos fosfatos. Hay algo importante acá que les tengo que decir. Cuando he hecho carbohidratos, ustedes generalmente han visto en esas reacciones que el ATP se hidrolizaba ¿hasta qué se hidrolizaba? Han visto que hasta AMP, como en este caso, hasta ADP nada más, ¿no? Hasta ADP. Y cuando ustedes veían que ese ATP se hidrolizaba hasta ADP, consideraban como que habían gastado un ATP, ¿correcto? Pero además tienen que saber que la cantidad de energía que se gasta allí cuando el ATP se hidroliza hasta ADP es la misma cantidad de energía cuando el ATP se hidroliza hasta AMP, como es este caso, ¿correcto? Pero este detalle en que el ATP se hidroliza a AMP y libera pirofosfato, este pirofosfato también, al hidrolizarse a dos grupos fosfatos, también hay consumo de la misma cantidad de energía, equivalente al ATP hasta ADP, equivalente al ATP hasta AMP. Por lo que yo, en esta situación en la que estamos viendo, la oxidación de ácidos grasos, debo considerar que se han gastado el doble de energía, ¿correcto? Voy a considerar como si hubiera gastado 2 ATPs. ¿Bien? Grábense eso. Si el ATP se hidrolizó hasta MP, debo considerar que se gastaron 2 ATPs por este otro paso. ¿Bien? Eso para ver el balance al final nos va a importar. Bueno, a ver, vamos a continuar. Ya el ácido graso se activó, ya se unió a la coenzima A. Y ahora tiene que, la activación se da en el citosol, está fuera todavía de la mitocondria o del peroxisoma y tiene que ingresar hasta la matriz, porque recuerden que yo dije que la beta-oxidación se realiza en la matriz mitocondrial, pero eso va a depender de la cadena, la cantidad de carbonos que tenga esta cadena del ácido graso. ¿Correcto? Vamos a considerar que es una cadena corta de 2 a 4 átomos de carbono, media de 4 a 12 átomos de carbono, según nuestra bibliografía. Cuando tiene esta cantidad de carbonos, la beta-oxidación se produce en la mitocondria.
Y con esa cantidad de carbonos, además, no hay problema para atravesar las membranas, tanto externa como interna de la mitocondria. No hay ningún problema, lo hace. Y llega hasta la matriz mitocondrial por difusión pasiva. No hay problema. El problema va a ser cuando la cadena es larga. La cadena es larga cuando tiene de 12 a 20 átomos de carbono. Correcto. Entonces, este ácido graso de cadena larga sí atraviesa la membrana externa, pero no puede atravesar la membrana interna. Esa no lo puede hacer. Por eso es que requiere de la carnitina para que pueda ingresar a la matriz mitocondrial, acompañada de la carnitina. Y ahora vamos también a ver cómo es ese proceso. Bien. Y ya cuando el ácido graso tiene más de 20 átomos de carbono, se considera un ácido graso de cadena muy larga, y la beta-oxidación se produce en los peroxisomas, más bien, ya no en la mitocondria, sino en los peroxisomas. Muy bien. Entonces, esto es lo que va a suceder cuando requiere de la carnitina. ¿Qué tamaño de cadena tiene que ser el ácido graso para requerir carnitina? Larga, ¿no? Larga, de 12 a 20. Entonces, ahí solamente voy a requerir de la carnitina. Y el proceso se va a dar de esta manera. Fíjense, ubiquémonos que estamos acá en la membrana externa de la mitocondria, citosol, membrana externa, espacio intermembranoso, membrana interna, matriz mitocondrial. Bien. ¿Qué está sucediendo acá en el exterior? El ácido se está activando. Fíjense que tengo el ácido graso, tengo ATP, coenzima A y acil-CoA sintetasa. Esa que dije voy a necesitar para que me una el ácido graso con la coenzima A. Y que el ATP se hidrolizaba a AMP y pirofosfato y luego glucosa. Ok, eso ya lo vimos, ¿correcto? Ahora voy a ver lo siguiente. Ya activado el ácido graso, puede atravesar la membrana externa de la mitocondria. Pasa, sin problema. Y llega al espacio intermembranoso de los aires. Bien. Ahí el ácido graso debe unirse a la carnitina para que luego pueda atravesar la membrana interna. Entonces, va a existir acá, en la membrana externa de la mitocondria, este enzima. ¿Cómo se llama ese enzima? Carnitina palmitoyltransferasa 1, también hay dos, que está por acá, la 1, es la que está en la membrana externa. A ver, pueden también encontrarlo como CAT1, que la llaman en forma general carnitina aciltransferasa 1. ¿Bien? Bueno, a ver, ¿qué hace esta CPT1? Está uniendo el ácido graso activado que está uniendo el ácido graso a la carnitina y se forman las acilcarnitinas y liberando la coenzima A. ¿Sí? Ha transferido ese ácido graso a la carnitina. Porque les dije que como el ácido graso tiene una cadena muy larga, no puede atravesar la membrana interna y no tiene que ser acompañado de la carnitina. Formado acá en la acilcarnitina existe una translocasa, la carnitina-acilcarnitina translocasa, que permite el ingreso de la acilcarnitina y permite la salida de la carnitina. Una vez que ya el acilcarnitina está en la matriz mitocondrial, viene a actuar la enzima carnitina palmitoyltransferasa, pero la 2. ¿Qué va a hacer la carnitina palmitoyltransferasa 2? Está separando nuevamente, ¿no? Sale la carnitina y nuevamente queda unido a una coenzima A, el ácido graso a una coenzima A. O sea que yo empecé acá con el ácido graso activado y terminé acá con el ácido graso activado de la misma forma.
porque requiero que esté activado para dar inicio al proceso que vamos a ver ahora, que es la beta-oxidación. Sí, que realmente recién empezar. ¿Está claro? ¿Se me perdieron? ¿Se me aburrieron? ¿Tienen sueño? Sí, en la cabeza. Bueno, a ver, vamos a avanzar, porque hoy tengo que terminar la clase. Si ayer que tuvieron examen lo logramos, hoy también se logra. ¿No? A ver. Entonces ya empezamos con el proceso de beta-oxidación en sí. Fíjense, tengo acá el ácido permítico. ¿Cuántos átomos de carbono dije tiene el ácido permítico? 16. Correcto, 16. ¿Sí? En este proceso de beta-oxidación va a ocurrir lo siguiente en forma general. Ya se me duerme. 16. Cuando yo hablo de dar una vuelta de beta-oxidación, significa que va a realizar 4 reacciones, que todavía no las hemos descrito. ¿Ya? 4 reacciones. Eso es una vuelta. Y en estas 4 reacciones ya dadas, va a terminar rompiéndose este enlace entre carbono alfa y carbono beta. De tal manera que va a haber una pérdida de 2 carbonos acá que están saliendo bajo la forma de acetil-CoA. El acetil-CoA en su cintura tiene 2 carbonos. Además, el carbono beta termina oxidado y unido a la coenzima A, como ven acá. Y me queda una estructura con 2 átomos de carbono menos, ¿no? Porque 2 ya los perdió acá. ¿Correcto? Esa es una vuelta de beta-oxidación. Esta estructura que tiene 2 átomos de carbono menos puede seguir dando una vuelta más de beta-oxidación y dando las vueltas necesarias hasta que agote sus carbonos. Yo pregunto, para que dé una última vuelta, ¿cuántos carbonos debería tener esta estructura? Si hay rompimiento y se liberan acetil, 2 carbonos. ¿Cuántos carbonos tendría que tener al final para dar una última vuelta de beta-oxidación? 4, dice Anthony. ¿Por qué? No, ¿qué va a pasar? Se queda acá, digamos, se queda acá con 4 carbonos, ¿verdad? Al dar esa última vuelta de beta-oxidación, ¿qué va a suceder? Liberará también una molécula de acetil-CoA, ¿verdad? Y se quedará con ¿cuántos carbonos? 2, que también será otra molécula de acetil-CoA. Y ya, se acabaron las vueltas. Bien, entonces, si este tenía 16 átomos de carbono, ¿cuántas moléculas de acetil-CoA va a liberar finalmente? 8. Con 2 que tiene cada acetil son 16, ¿verdad? Son 8. 7 acá más 1, ya son 8 acetil liberado. ¿Cuántas vueltas de beta-oxidación debería dar? 8 también. Si la última, dice Anthony, que la última va a liberar 2 moléculas. 7, ¿no? Entonces, una menos. Para sacar el número de vueltas, pueden dividir la cantidad de carbonos entre 2 menos 1. Esa es la cantidad de vueltas. ¿Sí? En este caso, 7 vueltas. Acá dice 6, ¿por qué? Ya dio una acá arriba, ¿no? En total son 7. Bien, a ver, después nos vamos a acordar porque seguramente que les voy a... Vamos a preguntar. Entonces, una vuelta es esto. Una vuelta es hablar de 4 reacciones. Que nos aburre, ¿no? Nos parece difícil. No lo queremos ver, pero bueno, hay cosas importantes que tenemos que hablar. Y tiene que ver en la producción de energía y en enzimas que pueden haber deficiencias. Entonces, estamos empezando acá con el ácido graso. Y yo hace rato dije que un ácido graso poseía un carbono alfa y un carbono beta.
era, el alfa era el carbono 2, el beta el 3. ¿Bien? Ok. Entonces empieza la primera reacción a través de esta enzima, acil-CoA deshidrogenasa. Si es una deshidrogenasa, se lleva los hidrogeniones, ¿verdad? En este caso con ayuda del FAD, se lleva los hidrogeniones del alfa y del beta, 1,1. ¿Correcto? Y por lo tanto el FAD se reduce. Un FAD reducido sé que me aporta 1,5 ATPs en la cadena transportadora de electrones. Bien. Si se han llevado estos dos hidrogeniones, además, se va a formar un doble enlace en esa estructura. ¿Correcto? Y se ha formado, fíjense lo que dice, trans delta 2 enoic-CoA. Bueno, trans o enoic-CoA. Trans. ¿Se acuerdan? Así. Trans, lo opuesto, vamos a cerrar. No está acá denotado, pero se entiende que un hidrógeno arriba y un hidrógeno abajo. Correcto. La siguiente reacción es una hidratación, dice, a través de la enoic-CoA hidratasa, con ayuda de una molécula de agua. Ingresa, estamos viendo que ingresa el OH de esa molécula de agua en el carbono beta y el hidrógeno en el carbono alfa. Por lo tanto, ya no hay doble enlace allí. La siguiente es una reacción de reducción a través de la beta-hidroxi-acil-CoA deshidrogenasa con ayuda del NAD. El NAD se está reduciendo. A NAD reducido aporta 2,5 ATP. Por lo tanto, el carbono beta se debe oxidar. Este OH se está oxidando a cetona, ¿cierto? A una cetona. Y la última reacción es una reacción a través de la beta-cetotiolasa. Si es una beta-cetotiolasa, va a romper el enlace. Está rompiéndose el enlace entre el carbono alfa y el carbono beta. Acá se va a romper. De tal manera que están saliendo dos carbonos, todo esto está saliendo como molécula de acetil-CoA. Y lo que me está quedando, ¿qué es? Una estructura con dos carbonos menos, que siempre este carbono pues terminó oxidado y unido a una coenzima A además. Muy bien. Esas fueron las 4 reacciones que se producen en tan solo una vuelta de beta-oxidación. Y vimos que ese ácido palmítico pues dio 7 vueltas, o sea que hizo 7 veces este proceso. Correcto. Les dije que acá la primera enzima, acil-CoA deshidrogenasa, hay distintas isómeros de estas enzimas que actúan dependiendo de que si el ácido graso de cadena corta, media o muy larga, van a ser distintas las enzimas. En cambio de las demás no hay problema, no tienen mayor especificidad como la primera. Muy bien, ¿cuánta energía me aporta entonces este ácido palmítico? A ver, lo vamos a hacer acá y luego ustedes lo hacen con el ejemplo del ácido palmítico. El ácido palmítico que me dijeron posee 16 átomos de carbono. ¿Ok? Tengo que considerar primero la activación. ¿Recuerdan cuánto gasté para la activación del ácido graso? ¿Cuántos ATPs? 2, ¿verdad? Primero, 2. Por lo que dijimos que el ATP se hidrolizaba hasta N. Después, ¿cuántos ciclos de beta-oxidación dijimos que va a dar? 7. Y por cada ciclo, ¿cuántos ATPs produjo? 4, 2.5 del FAD y 1.5 del FAD. 4. 7 por 4, 28. ¿Ok? Esas moléculas de acetil-CoA luego tienen que entrar a realizar el ciclo de Krebs. Y cuando ingresa una molécula de acetil-CoA al ciclo de Krebs, ¿cuántos ATPs produjo? 24, 12 y una menos.
12 es si en el caso, empiezo desde piruvato hasta acetil-CoA hay 2.5. Pero de acetil a toda la vuelta hay 10. Por eso en total son 12.5. Entonces, yo estoy acá empezando de acetil nada más. Por lo tanto, obtendré 10 ATP por cada acetil que entra al ciclo de Krebs. ¿Bien? Entonces, ¿cuántas moléculas de acetil se forman en el ácido amílico? Son 16 carbonos. Entre 2, 8, ¿verdad? 8. Por lo tanto, 8 por 10, 80 ATPs. Más 28 de la beta oxidación en sí, 108. Menos 2 de la activación inicial del ácido graso, tengo en total 106. Muy bien. Hagamos el ejemplo del ácido caprílico. Tiene 8 carbonos, ¿correcto? A ver, 2 siempre de la activación, 7. ¿Cuántos ciclos, Jennifer, cuántos ciclos va a dar? 3, ¿no? 8 entre 2, 4 menos 1, 3 ciclos de beta oxidación. ¿Cuántos ATPs? ¿Cuántos ATP por vuelta, por ciclo? 4, ¿no? 4 por 3, 12, correcto. 12, hasta ahorita tengo 12, bueno, y menos 2 ya son 10, ¿no? Menos 2 de la activación son 10. ¿Cuántas moléculas de acetil-CoA van a formar el ácido caprílico? 4, ¿sí? 4. Por cada vuelta del ciclo de Krebs 10, ¿ok? Entonces tengo 40. Más los 10 de la beta oxidación, ya son 50 ATP que me va a producir. ¿Ok? De la misma manera lo harán si es que en el examen les pregunto. María y el dice. Bueno, vamos a avanzar. Bien, vamos a hablar sobre la regulación de la beta, de la oxidación de los ácidos grasos de cadena larga. A ver, dice aquí que la regulación está dada sobre la enzima carnitina palmitoidetransferasa 1. Así que recordemos qué hacía la carnitina palmitoidetransferasa 1. ¿Qué hacía? A ver, no le Ajá. Esa enzima actúa en el espacio intermedular. Correcto. Y lo que hacía era, ¿me dice? Ok, dice sacar el ácido CoA y ahí reemplazarlo, ¿no? Porque ahora el ácido graso, en realidad, desplaza la coenzima de esa carnitina, porque tiene que terminar allí unida el acil con la carnitina y formar las acilcarnitinas, ¿ok? El ácido graso tiene que quedar unida a la carnitina. Entonces, de esa enzima estoy hablando, de la CPT1. ¿Bien? Entonces acá nos dice que en un estado postpandrial se supone que estoy consumiendo alimento, ¿verdad? Yo tengo además suficiente energía, requiero de oxidar ácidos grasos para obtener energía. No. Por lo tanto, en ese estado postpandrial la actividad de la CPT1 es baja, lo que conlleva que disminuya la oxidación de ácido graso, porque no necesito. Bien. Y luego nos dice, en estados de inanición, estados de ayuno prolongado, requiero ácidos grasos, ¿verdad?, para obtener energía. Por lo tanto, la actividad de la enzima debe aumentar y darse ese proceso de beta oxidación. Bien, entonces, ya lo hemos analizado así. Veamos en este gráfico. ¿Qué veo acá? Lo que hemos visto, ¿no? Ácido graso liberado, activado a través de la CPT1, carnitina palmitoidetransferasa 1, hace que el ácido graso se una a la carnitina. Es en este momento que estoy, y que he dicho que ahí se va a dar la regulación. Pero además estoy observando un compuesto que hasta ahora no lo hemos visto,
que lo vamos a ver cuando hagamos la síntesis de ácidos grasos, que se llama malonil-CoA. ¿Ok? Malonil-CoA no es otra cosa que un acetil-CoA carboxilado. Ya más o menos han visto cómo es el acetil-CoA, y para carboxilarse requiere de la acetil-CoA carboxilasa y forma malonil-CoA. ¿Qué hace ese malonil-CoA? Como ven acá, el malonil-CoA inhibe a la carnitina palmitoidetransferasa 1. ¿Y por qué lo inhibe? Bueno, el malonil les estaba diciendo, participa o se va a dar cuando yo quiera sintetizar ácidos grasos. No puedo hacer ambas vías a la vez, ¿no? Entonces, si estoy haciendo esta vía de síntesis de ácidos grasos, que sería un poco opuesta a esta otra de oxidación de ácidos grasos, el malonil se encarga de inhibir este ácido, esta enzima carnitina palmitoidetransferasa 1. Entonces, ¿qué sucede cuando hay un estado de buena alimentación? Yo sé que la insulina es secretada, ¿verdad? Para poder metabolizar esos carbohidratos. Entonces acá también la insulina, en un estado postprandial, activa esta acetil-CoA carboxilasa. ¿Qué hace? Dije la acetil-CoA carboxilasa. Carboxilada la acetil para convertirlo en malón, ¿no? Y por lo tanto inhibir a la CPT1, que así se ve. Y lo contrario, dije yo hace rato, que si estaba en un estado de ayuno, ejercicios, que usan ácidos grasos como fuente de energía y inanición, la hormona acá secretada será el glucagón. Por lo tanto, acá el AMP, ¿qué va a hacer? Va a inhibir a esta enzima, a la acetil-CoA carboxilasa. Si se inhibe la acetil-CoA carboxilasa, no se va a poder formar malonil-CoA. Y si no hay malonil-CoA, no hay quien inhiba la carnitina palmitoidetransferasa 1. Por lo tanto, este proceso seguirá su curso normal, ¿no? Actuará la carnitina palmitoidetransferasa, lo unirá a la carnitina y se irá a beta oxidar. ¿Sí estamos? Ok. Bueno, a ver. Hay ciertas deficiencias de estas enzimas o sistemas de los que hemos mencionado, como por ejemplo el transportador de la carnitina o la translocasa de la carnitina, carnitina. Además mencionamos a la CPT1 y a la CPT2, ¿no? También puede haber, sobre la primera enzima de beta oxidación que dije, acetil-CoA deshidrogenasa, cadena corta, media y larga. Todas estas, ¿qué van a hacer? Van a conllevar que el paciente entre en un estado de hipoglucemia. ¿Por qué? Ustedes saben de que, bueno, casi toda la noche nosotros ayunamos, casi como 12 horas, ¿no? Y en la mañana nos levantamos, pues tomamos desayuno. Pero quienes tengan este problema de deficiencias y al hacer un ayuno generalmente, en la mañana generalmente se les va a notar. Porque al no poder oxidar esos ácidos grasos, porque eso va a ser el inconveniente, al estar deficiente, las enzimas o la translocasa o la carnitina no va a poder oxidar este ácido graso, o sea, no va a poder obtener energía para todo de ellos. Ustedes saben que tenemos que tomar esos ácidos grasos, ¿para qué? Para reservar la glucosa, ¿verdad? Para los órganos que requieren y son exclusivos de glucosa. Cerebro, eritrocitos. Entonces, al no haber ácidos grasos oxidados, tendrá que de todas maneras tomar esa glucosa. Y por lo tanto, el paciente entra en un estado de hipoglicemia. Además dice no cetósica. Quiere decir no cetósica. No forma cuerpos cetónicos, ¿verdad? Porque si no se metoxidó ese ácido graso, no hay acetil-CoA para empezar la vía de la cetogénesis, que luego vamos a ver. Entonces es no cetósica también. O sea, tampoco tengo energía de esos cuerpos cetónicos que sabemos que podemos utilizar.
Bueno, hay otras características que se presentan, como hepatofregalia, miocardiopatía, debilidad muscular, taquicardia. En general, hacen muy similar los síntomas. A ver, vamos a hablar sobre esta. La deficiencia de la carnitina palmitoyltransferasa 2, que de las, en realidad, muy raras que son todas estas deficiencias, no van a encontrar los pacientes a montones con estas deficiencias, es muy raro, pero podría ser. Aún así, esta es la más frecuente de todas las raras que se presentan. Estos pacientes, dice, presentan dolor muscular y debilidad que inicia en la adolescencia o edad adulta y se desencadena por el ejercicio o por el ayuno prolongado. Por eso les decía, normalmente todos hacemos un ayuno de 12 horas en la noche y imagínense, continúe el ayuno de la mañana. No tomé ese ayuno porque tengo clase de bioquímica y todavía me toca a las 12 del día, ¿no? Comer. Entonces, ahí es donde se va a notar. Ahí es donde se va a notar, cuando hacen un ayuno prolongado. Entonces, durante estos episodios, el paciente se encuentra débil, con cierta hipoglucemia, como ya lo hemos explicado, ni disminución, por supuesto, de sus cuerpos cetónicos, no se va a dar la cetogénesis. Pero la descompensación metabólica no es grave, ¿no? Si esa sintomatología se agrava en emergencia, pues le damos una dextrosa, ¿verdad?, para aumentar esos niveles y obtener energía, y ya cuando se diagnostica tendremos que evitar ese ayuno necesariamente. Y claro, los ejercicios que utilizan ácidos grasos para obtener energía. Esta deficiencia también dice que causa rhabdomiólisis. ¿Qué cosa es rhabdomiólisis? Se rompen los músculos, dice su compañero, exacto. Va a haber ese tejido, al dañarse, al romperse, como explica él, ocasionará que se secrete ese contenido. Dentro de ese contenido, pues habrá mioglobina, ¿verdad?, causando, por lo tanto, episodios de mioglobinuria aguda. Voy a explicar en orden. Por lo tanto, también va a ser secretada la creatina fosfoquinasa, y además voy a encontrar en sangre acetilcarnitinas de cadena larga. ¿Por qué voy a encontrar acetilcarnitinas de cadena larga? ¿No se puede? A ver, la pregunta sería, ¿por qué sigue unida la carnitina al ácido graso? Porque hay una deficiencia de carnitina palmitoyltransferasa 2 que hacía separarla y volver a unir el ácido graso a la coenzima A en la matriz mitocondrial. Entonces, en sangre seguirán unidas y yo voy a detectar acetilcarnitinas. Correcto. Muy bien. Vamos a pasar y cambiar el tipo de oxidación. ¿Qué hora es? Todavía tenemos un poquito más de tiempo. Vamos a avanzar. A ver, hay otros tipos de oxidaciones que no se van a dar en las mitocondrias, porque lo que hemos hablado ha sido en las mitocondrias. Esto es en los peroxisomas. Acá, quienes se van a beta-oxidar serán los de cadena muy larga, serán las sustancias insaturadas, poliinsaturadas e incluso las ramificadas. Vamos a hablar sobre la oxidación de ácidos grasos de cadena muy larga. Estos se dan en los peroxisomas que hemos dicho. Como dice acá, las reacciones son similares a la beta-oxidación. La diferencia es que, recuerda que en la beta-oxidación producíamos un FAT reducido, un NAD reducido. Acá solo voy a producir un NAD reducido. El FAT era el que participaba en la primera reacción, no vamos a tener esa enzima. La beta-oxidación se da acá en los peroxisomas hasta que la cadena se reduce, hasta tener más o menos 8 átomos de carbono, a veces puede ser menor. Pero la idea es que se acorte esa estructura. Y ya cuando está cortada, esta estructura más pequeña se va a la mitocondria para terminar esa beta-oxidación. Bien, la primera enzima dice, en este caso, es una oxidasa, ya no la así deshidrogenasa que habíamos mencionado en la beta-oxidación, ¿no? Entonces, si es una oxidasa, dona electrones al oxígeno y forma peróxido de hidrógeno. Acá voy a tener formación de peróxido de hidrógeno que ya luego la catalasa lo neutraliza. Bien. Las tres enzimas sí
son las mismas que hemos visto para la beta oxidación. Entonces, voy a obtener en cada vuelta un reducido, una molécula de acetil-CoA y, por supuesto, un peróxido de hidrógeno por cada vuelta. Entonces, el proceso empieza acá. Fíjense, este es el peroxisoma y tengo acá el ácido graso cadena muy larga, muy larga. Como en la mitocondria que hemos visto que tiene que previamente activarse. Entonces requiero del ácido graso, acetil-CoA sintasa de ácido graso de cadena muy larga para que una al ácido graso a la coenzima. Entra, no hay problema acá, ingresa dentro del peroxisoma y empieza el proceso de beta-oxidación. Dará las vueltas necesarias hasta llegar a obtener un ácido graso de 8 átomos de carbono o puede ser menos. Y en cada una de esas vueltas dije que va a producir peróxido de hidrógeno, por cada vuelta una y por cada vuelta una molécula de acetil-CoA. Entonces, acortada esa estructura tendrá que irse hacia la mitocondria, pero para ello tiene que previamente unirse a la carnitina, como vemos acá. Así que hay acá una enzima que se llama carnitina octanoiltransferasa. Esta es la que permite nuevamente la unión del ácido graso aportado a la carnitina. Y así ya puede irse hasta la mitocondria e ingresar para que nuevamente la CPT2, ¿no?, y la libere, la separe de la carnitina y la vuelva a unir a la coenzima. Y así, activado nuevamente, empieza ya a darse o terminan las vueltas de beta-oxidación. ¿Qué pasa con la molécula de acetil-CoA formada o liberada en ese peroxisoma? También se tendrá que unir a la carnitina. Esta enzima se llama carnitina acetiltransferasa. Unida a la carnitina se va hacia la mitocondria y nuevamente se separa y se une a la coenzima y entra el ciclo de Krebs. Muy bien, eso ya en la mitocondria. Eso eran los ácidos grasos que eran muy largos. Los ramificados, fíjense acá. Dentro de los ramificados yo tengo el ácido fitánico y el pristánico, que yo lo consumo en la alimentación, generalmente verduras de color verde. Estos hacen más bien una alfa-oxidación, y la alfa-oxidación es todo esto. De ácido fitánico va a llegar a ácido pristánico. Pero en este proceso primero se activa y luego se hidroxila a través de esta enzima, fitanoil-CoA hidroxilasa. Fíjense que entra un grupo OH. Y luego se rompe la estructura por una alianza, sale ácido fólico y me queda el pristanal, que luego se oxida a ácido pristánico. Bueno, al final, lo que yo también voy a obtener es que cuando esta estructura quede con 8 átomos de carbono, y en esa beta-oxidación liberará acetil-CoA, propileno-CoA, y cuando esté con una estructura de 8 átomos de carbono, igualmente se termina yendo a realizar o terminar esa beta-oxidación en la mitocondria. Lo importante acá que quiero mencionarles es lo siguiente. A ver, ya no se me duerman, despierten, por favor. Observan acá esta enzima, fitanoil-CoA hidroxilasa. Dije que hidroxila a este fitanoil-CoA, acá ingresó el hidroxilo. Entonces, existe una enfermedad debido a la deficiencia enzimática de esta enzima, que es la enfermedad de Repson. ¿Okay? En esta enfermedad de Repson, si yo saco una muestra de sangre, voy a encontrar que el ácido fitánico está aumentado en su sangre por no poder metabolizarse por una deficiencia de la enzima fitanoil-CoA hidroxilasa. ¿Ok? Y dentro del tratamiento, pues tengo que restringir el consumo de, obviamente, estos ácidos grasos. Avanzamos. Los ácidos grasos insaturados. Oh, ya, un tormento es, ¿no? Jennifer López, no Jennifer. Sí, pues hay varias oxidaciones, pero vamos a terminar
con esta y con las de ácido graso principal. Ah, bueno, también ya se me está durmiendo, ¿no? A ver, hablamos que un ácido graso insaturado puede ser monoinsaturado o poliinsaturado, ¿correcto? Ok, a ver, quiero que me sigan para que me entiendan. Vamos a ver nuevamente beta-oxidación, ¿ok? Miren que tengo acá el ácido oleico. Ya dije que el ácido oleico tenía 18 carbonos y un doble enlace en la posición 9, ¿ya? Entonces, empieza el proceso de beta-oxidación, normalmente se da, no hay problema, porque libera hasta 3 moléculas de acetil-CoA, las que está liberando. Entonces, si ha roto este enlace, me queda este carbono, que es este de acá, ¿ok? Unida siempre a la coenzima. ¿Qué me está quedando acá? Al haber liberado 3 moléculas de acetil-CoA, ya perdió 6 átomos de carbono, ¿correcto? Por lo tanto, ahora me quedan 12 nada más, para que siga la oxidación. Esta estructura, así como está, pues no puede avanzar con las oxidaciones subsecuentes, porque tiene un doble enlace en esta posición. Este carbono 1, 2, 3 y 4. Y cuando yo mencionaba la beta-oxidación, decía que el doble enlace se daba en la posición alfa y beta, o carbono 2 y carbono 3. Pero esta está en carbono 3 y 4. Allí no lo quiero, además está en forma cis y tiene que estar en trans, ¿correcto? Entonces, esto se soluciona con esta enzima, y esta es la enzima importante acá, que tienen que grabarse. Delta 3, delta 2, enoil-CoA, isomerasa. ¿Qué hacen las isomerasas? Cambian, ¿verdad? De posición. En este caso va a cambiar de posición el doble enlace, que estaba acá en posición 3, 4, a la 2, 3. Eso es lo que tengo acá. Ahora se encuentra en posición 2, 3. Y sigue las demás oxidaciones o las demás vueltas sin problema. Si tiene 12 átomos de carbono, ¿cuántas vueltas más tiene que dar? 5, ok, 2 entre 4, 2 entre 2, 6, menos 1, 5. 5 vueltas y por lo tanto 6 moléculas de acetil-CoA. ¿Bien? Un poliinsaturado. Ya no tiene un doble enlace, sino tiene 2 dobles enlaces. También va a haber un problema acá. Este es el ácido linoleico. Uno de los ácidos grasos, ¿se acuerdan? Esenciales que mencioné. ¿Cuál era el otro esencial? Uno era el linoleico y el otro linolénico. ¿Ok? 2 mencioné. Son 2 los ácidos grasos esenciales. Ok, acá igual, simple. 18 átomos de carbono, 2 dobles enlaces, posición 9. Como ven, ¿qué ha pasado? ¿Alguien se cayó? Como ven, la beta-oxidación se está dando normalmente al inicio, se liberan 3 moléculas de acetil-CoA. ¿Ok? Ha perdido 6 carbonos y me queda con 12 ahora. Pero me está quedando de esta forma. Este carbono oxidado, unida a la coenzima A, y estoy observando un doble enlace, posición 3, 4, y uno en el 6. Dijimos que cuando estaba en posición 3, 4 el doble enlace, tenía que cambiar la posición 2, 3 a través de la enzima isomerasa, enoil-CoA isomerasa. Eso es lo que ha hecho. Pasó a posición 2, 3 y en forma trans. Así como está, puede seguir o terminar una vuelta más de beta-oxidación sacando una molécula de acetil-CoA. Pero fíjense de que empieza a dar una vuelta más, ¿ok? Acá se ha roto este enlace, este carbono termina oxidado, unida a la coenzima A, y empieza a dar una vuelta de beta-oxidación, y en esa primera reacción se forma un doble enlace que se ha formado acá en la posición 2, 3, que normalmente se da en la posición 2, 3 y en forma trans. Pero al tener ya
este ácido graso un doble enlace que lo traía de un inicio en la posición, está ahora en 4,5, hay dos dobles enlaces muy cerca. Cuando están muy cerca, no puede seguir la oxidación y se tiene que resolver de la siguiente manera. Y esta es la otra enzima que quiero le presten importancia, porque una es la isomerasa, ¿verdad? La hemolipoa isomerasa, y la otra es esta, 2,4-dienoil-CoA reductasa. Si es una reductasa, va a reducir los dobles enlaces que hay acá a uno solo y termina en posición 3,4, pero tampoco tiene que estar en 3,4, tiene que estar en 2,3, ¿cierto? Entonces tendrá que actuar ahora nuevamente la isomerasa, nuevamente, para cambiar a la posición 2,3 y continúe las vueltas de beta-oxidación hasta terminar de agotar sus carbonos. Muy bien. Bueno, a ver, terminamos con esto y nos vamos a un descanso, ¿ya? Esto es lo último. Y nos olvidamos de las oxidaciones. Y de ahí van a dar examen. Van a dar, bueno, eso lo vemos después. Ok, a ver, presten atención. Los ácidos grasos de cadena impar son poco abundantes, los consumimos, pero son poco abundantes. Entonces, se va a oxidar normalmente hasta que llego a dar una última vuelta. Y como es una estructura impar, hasta ahora todas hemos visto par, porque todas liberan 2-acetil-CoA, ¿no? Y no hay problema. En este caso, para dar una última vuelta, va a tener que tener 5 átomos de carbono. Si hace rato Anthony dice, para una última vuelta en un par tenía que tener 4, ¿no? 4. Y en la última vuelta liberaba 2 moléculas de acetil. Entonces, ahora tiene 5. Y en la última vuelta liberará una molécula de acetil-CoA y me quedan 3 carbonos. Esos 3 carbonos salen como propionil-CoA. Ese es el propionil-CoA. ¿De acuerdo? Entonces, el propionil-CoA es una sustancia que se va a poder convertir de propionil a succinil. ¿Y el succinil dónde lo hemos visto? En ciclo de Krebs. ¿Ok? Entonces, ¿cómo llega el propionil hasta succinil? Fíjense, propionil por carboxilación entró el grupo carboxilo, formó D-metilmalonil-CoA, ese carboxilo de metilbiotina y el bicarbonato me da el carbono con ayuda de ATP. El carbono que ha entrado, ¿no? Carboxilo. Luego, el D-metil se convierte en L, ¿ok? A través de una epimerasa. Estoy viendo que ha cambiado y el carboxilo no está acá, está acá. ¿Ok? Ese es el L-metilmalonil-CoA. Y una mutasa, como otra vez, está cambiando de posición y así como está ahora, es el succinil-CoA. Esa mutasa depende de vitamina B12. Ese es el succinil que se ha formado del propionil, producto de un ácido graso impar. Y en carbohidratos aprendieron que el succinil se transforma en succinato y libera un GTP, ¿no? Eso equivale a un ATP. Que el succinato se convierte en fumarato y libera un FAT reducido, 1.5. Fumarato a malato no hay producción de energía, pero malato piruvato, ahí se despide el malato piruvato y ahí se produce 2.5 ATPs del NAD reducido. Si ya se formó piruvato, se transforma en acetil-CoA y luego ese acetil-CoA da toda la vuelta del ciclo de Krebs y es ahí donde Aaron nos decía que forma 12.5 ATPs, ¿recuerdan? Sumando todo, tengo 17.5 moles de ATP por cada molécula de succinil-CoA, proveniente de ese propionil-CoA. Descansamos acá, ¿ok? Porque si no,